Hola, soy la arquitecta Carla Reyes y le doy la bienvenida a la primera sesión de nuestro taller, Arquitectura Industrial, donde vamos a conocer una diversidad de elementos y cómo una era tan importante dentro del proyecto de la arquitectura ha venido a generar un cambio no solo económico, sino también urbano, que ha trascendido durante muchos años y que sigue creando nuevas creaciones, sigue batiendo récords inclusive dentro de la arquitectura. El éxito de esta eh, arquitectura industrial fue una revolución. La destrucción y la utilización de madera, materiales como ladrillo de barro, construcción con piedra, la destrucción masiva a veces con estos materiales fomentó la interacción y el llamado de atención de diferentes creadores para unos nuevos materiales. Una producción masiva, una producción que ayudara, nuevas investigaciones, creaciones de productos, creaciones de tecnología que pudiera en sus años del final del siglo XVIII poder todavía un poco avanzar más. Entonces comienzan a nacer nuevos materiales, nuevas edificaciones con mucha más altura, mayor moldeadura, un poco más simples, pero que permitían perfectamente cubrir mayor cantidad de espacio y aglomerar todavía mayor cantidad de personas en esos espacios, sobre todo dependiendo de los productos que se estuvieran trabajando. Fue una revolución arquitectónica totalmente. Comenzaron a haber ferias, comenzaron a haber creaciones nuevas, vieron la facilidad de los materiales, vieron la facilidad de la intercomunicación, vieron la facilidad de inclusive de la producción masiva, del incremento económico de estos países. La facilidad de empleo, ¿verdad? Venían muchas más personas del campo hacia la ciudad a buscar trabajo, las empresas eran mucho más grandes, les ofrecían albergues para dormir por la construcción de este mismo tipo de arquitectura. Era mucho más rápido. Todo era más rápido. Comienzan a surgir las evoluciones constructivas, las evoluciones de la existencia como el vehículo, las energías, los trenes. Entonces, comienza a cambiar la visión del hombre. De repente subió o de repente cambió su interactividad totalmente. Vio la posibilidad de crecer y fue un crecimiento que ya no tuvo ningún obstáculo, fue un crecimiento que ya nadie podía controlar directamente. Miremoslo desde este punto de vista. Si alguien inventó el carro, ¿verdad? El vehículo, ya alguien vino e inventó un vehículo mejor. Si alguien encontró la solución para producir energía por vapor, entonces vámonos a buscar otro tipo de producción de energía. Entonces estamos hablando de que cuando ya comienza algo, comienza el nivel competitivo y a buscar cómo descubrir y ampliar los niveles de conocimiento. En este caso también la arquitectura del siglo XIX, finales XVIII, siglo XIX prácticamente, la era industrial, es el nacimiento de estos materiales, el acero, el hormigón armado, el vidrio y el hierro. Por supuesto estamos claros de que no eran construcciones directamente, podríamos decirle, llamativas al inicio, eran como un poco más artísticas, más decorativas. Y el monumento principal dentro de esta construcción y utilización de materiales, tenemos la Torre Eiffel. La Torre Eiffel fue una de las muestras de la arquitectura de la resistencia ante las inclemencias del viento, las inclemencias de la exposición del sol, porque es total y completamente de hierro. Tenemos también la altura, la resistencia de su capacidad de fuerzas para resistir diferentes afectaciones. Entonces, ese fue el prototipo de la estructura. Que algo que llama la atención, si ustedes se dan cuenta y han visto en historia, ¿verdad?, de la arquitectura, la Torre Eiffel juega con el espacio del dimensionamiento para que las ráfagas de viento no afecten directamente, sino que crea un espacio de distribución dentro de los diferentes agujeros que ella puede tener para que el viento circule y no dañe directamente la estructura. Eso fue un estudio, un análisis de la ingeniería, no solo de la arquitectura. Pero entonces ahí es donde ya desde este punto ya nos comenzamos a preguntar, ¿por qué entonces si tenemos y se tuvo la oportunidad de crear algo tan majestuoso y maravilloso y que desde el y que se inició en el siglo XVIII su construcción y que estamos a la fecha de todavía del siglo XXI y sigue en pie y nosotros no podemos conservar ni mantener una casa? Es muy interesante que analicemos eso. O por qué ellos sí supieron utilizar correctamente estos materiales y nosotros no lo estamos aplicando bien. En esta situación inicia la transición, ¿verdad?, de lo que es el trabajo manual, el uso
de animales. Ustedes saben, actualmente todavía en el campo seguimos teniendo las tradiciones de ver al campesino arando su tierra, jalado por un buey, jalado por un caballo, un burro. Entonces, pero ya la gente cuando comienza a ver esta era industrial ya comienza a cambiar las perspectivas, ya no cree directamente, ya comienzan a ver productividad de otros utensilios o elementos que el hombre perfectamente puede utilizar para agilizar el paso de la producción, ¿verdad? La extracción de minería, el carbón, la productividad masiva del textil, la variedad y descubrimiento de interconexión entre otros países para abrir el mercado y, por supuesto, la creación de los trenes en la era industrial fue el primer punto. Ya no solo eran los sistemas navales, también ya podían trasladarse mucho más rápido por medio de las vías de los trenes. Entonces, esto vino a generar una producción y un aumento y crecimiento económico, pero sobre todo el deseo del poder de adquisición por un movimiento arquitectónico muy importante, incluyendo para la misma guerra. En este caso, la arquitectura se mueve de una forma con un paisaje totalmente diferente. Se mueve con un paisaje del sistema de repetición, un poquito de lo que es la parte de la simetría en el sentido de la construcción de los volúmenes muy similares. Hasta podríamos pensar que como la imagen que tenemos ahí, uno puede decir, no, eso parece hasta un campo de concentración. Y la industria en la parte de atrás, las grandes chimeneas. Entonces podemos asimilar y podemos ver la simetría, podemos ver el juego de volúmenes, la similitud. Y las viviendas que se encuentran en el camino de esa fotografía, podemos ver mucho la repetición y la mayoría de ellas eran los albergues de las personas o de la gente que venía del campo a la ciudad a trabajar dentro de estos proyectos de fabricación. Era una silueta totalmente diferente en el diseño. Las ciudades se comenzaban a convertir en ciudades un poco frías, sombrías, productivas sobre todo, manufacturización. Era más funcionalidad. No había a veces, si ustedes quieren ver, mucha estética, mucho decorativo, sino que al inicio se comenzó a ir directamente hacia la funcionalidad. Pensaban que los espacios más grandes, eran claros, más grandes, permitían mayor productividad de forma eficaz, mayor control del personal, mayor control de la productividad, podían manejar mejor la situación. Entonces, ellos gustaban de plantas muy regulares, muy rectangulares, eran edificios muy elevados, podrían alcanzar hasta 5 o 6 niveles al mismo tiempo, aunque eran huecos en la parte, simplemente era la altura, entonces permitía mayor iluminación dentro de las mismas fábricas, grandes maquinarias. En la fecha actual, si nosotros cuando miremos los modelos análogos internacionales, nos vamos a dar cuenta que igual las maquinarias siguen siendo eh, hermosas, por decirlo así, son majestuosas, ocupan muchísimo espacio, pero sobre todo tienen una línea, tienen una dirección, tienen una directriz que cumplir y si en un punto falla, falla toda la productividad. Una de las diferencias que tal vez podemos encontrar en la fecha actual es que las industrias ya no cuentan con campos de sistema habitacional alrededor. De hecho, las mismas empresas han buscado cómo distribuirse en otros puntos dentro del mismo país, ya no están concentradas en un solo lugar. Tienen opciones de manejo y distribución de sus productos en otros países. Por ejemplo, hablemos de algo que a lo mejor no es una industria, pero depende de la industria. Creo que a todos ustedes, chicos, les gusta el famoso McDonald's o alguien ha comido McDonald's. Pero, ¿qué opinarían ustedes si yo les digo que el pan lo produce en una industria de México? Pero las lechugas vienen de la parte industrial de agricultura en Estados Unidos, los tomates, o que las salsas. Entonces, si comenzamos a hablar y comenzamos a ver de dónde viene cada uno de los productos que llegan a un resultado final de algo que nosotros podemos tener, comenzamos a descubrir muchísimos países. Inclusive el famoso pantalón Levi, las marcas más conocidas de jeans, ¿verdad? Muchas de las manufacturas son en Nicaragua, zonas francas nicaragüenses, donde hay 300, 400 trabajadores haciendo un jeans, lo ensamblan, lo arman, lo trabajan y lo mandan a Estados Unidos para ponerle etiqueta y comienzan a distribuirlo. Pero la pregunta es esta, si nosotros trabajamos el ensamblado del pantalón, ¿quién hace la tela? ¿Quién hace los colorantes de la tela? Entonces estamos hablando que son industrias que comenzamos a juntar pieza por pieza hasta llegar a un producto. En esta época, en el siglo XIX, no era así, todo se concentraba la mayoría en el mismo lugar. Entonces, por eso era todavía mucho más grande y mucho más elevada, porque los niveles de temperatura, la cantidad de personas y los espacios que tenían que cubrir eran todavía mucho más elevados.
En este caso, aquí tenemos una imagen, una gráfica de como una línea de tiempo de las edificaciones más novedosas que se dieron a conocer gracias a la era industrial. La biblioteca de Santa Genoveva, ¿verdad? En 1850, el Palacio de Cristal, que fue uno de los pioneros en el crecimiento de la presentación de la industria, de la utilización del acero, de la utilización del vidrio, ¿verdad? Pero lo más interesante fue que se pudo trasladar, se pudo desarmar y trasladarlo. Entonces, esto sucedió en 1851 en Londres en una feria y este edificio ahora se encuentra en España. Entonces, lo que es la parte fue la iniciación directamente, porque el primero fue Joseph Paxton, ¿verdad? En esa feria que lo dio a conocer. La ciudad de Insurgencia, ¿verdad? En 1885, el Palacio de Cristal ya directamente ensamblado y armado por Ricardo Velázquez Boscos en Madrid, España, la Galería de las Máquinas, 1889, la Torre Eiffel, ¿verdad? 1880, también 89, 87, 89, eh, el famoso edificio de Later Building en Chicago en 1890, 904 y el Amarse en Cárcel. Estos son los edificios de muchísimos que se dieron a conocer en esa época, si se fijan, siglo XVIII, siglo XIX. Y la ciudad de Chicago en Estados Unidos fue de las primeras ciudades que comenzó a construir en altura. Mínimo estamos hablando 7 plantas y comenzó a jugar con diferentes composiciones, construir en espacios que nunca se habían considerado para hacer un edificio en altura y se dieron a conocer los primeros centros comerciales, bibliotecas, centros educativos y sistemas habitacionales, ¿verdad? Fueron edificaciones que cambiaron la historia del mundo. Pero en sí entonces, ¿qué es el diseño industrial? Es la creatividad que proyecta y que consiste en determinar las propiedades formales de los objetos de producción industrialmente. Para nosotros poder entender qué es lo que vamos a diseñar en este taller, tenemos que estar conscientes del producto que vamos a diseñar. Alguien me puede decir, puede ser que tomemos la oportunidad de una tortillería. Bueno, la empresa Maseca produce la masa directamente. Pero si hablamos de un producto terminado, por ejemplo, tenemos en los supermercados y pulperías las tortirricas, pero habría que ver realmente el nivel de mercado y si amerita una industria, de qué tamaño necesita esta industria y cuánto es el personal que necesita. Entonces, más adelante vamos a ver la clasificación. Estamos hablando, por ejemplo, vehículos. Los ensamblados de vehículos tienen un mercado súper amplio. Nicaragua no los produce, Nicaragua los compra. Nicaragua lo más que puede hacer es traer productos terminados, pero los productos terminados, un vehículo, los hace en Argentina, Alemania, Estados Unidos y el China, ¿verdad? Como que todos sabemos Made in China. Pero en este caso tenemos que ser conscientes de que no todos los productos, por más que lleve el mismo logo, tiene la misma calidad. Y eso se dio a conocer, por ejemplo, en un caso hace un par de años con el vehículo i10. I10 se producía, existe la versión china, existe la versión estadounidense, pero salió también una versión argentina. ¿Qué otro vehículo también dio el mismo problema? La Ford, la famosa Ford en Estados Unidos, que podemos ver los anuncios, ¿verdad? Esas camionetas bellísimas. Estados Unidos, China y Argentina estuvo produciendo. Y la India. De repente la gente dejó de comprar Ford porque estaban introduciendo vehículos hechos en Argentina. Los ensamblados y comenzaron a presentar diversos problemas. En este caso, la arquitectura industrial se vuelve en un sistema bastante funcional y transitorio. ¿Qué significa eso? De que el edificio que llegó a ser un sistema de productividad pudo haber cambiado su función. Cuando hemos visto casos o artículos, por ejemplo, que un- una granja a lo mejor se convirtió en un hotel, o una iglesia pasó a ser un centro de oficinas o una vivienda. Entonces existen diferentes casos y situaciones en las que podemos encontrar la transformación de ese edificio hacia otra función. ¿Qué características podemos encontrar dentro de lo que es el sistema industrial? Bueno, es una actividad que satisface la necesidad colectiva y social de los productos que se van a desarrollar. Es una actividad innovadora, ¿verdad? En el ámbito de las disciplinas. También permite o trata de incrementar y valorar el uso de los diferentes productos
y determina las propiedades formales como la estética, estructura y función. En actualidad existen muchas industrias alrededor del mundo que sus edificaciones representan el producto que están ofreciendo. En este caso también es una actividad que insta la crítica de la estructuración del mundo, ¿verdad? La comercialización, los precios, que por qué no todos podemos manejar o por qué no todos tenemos derecho. Ahorita, pues realmente por la pandemia, algo que se ha venido generando es el crecimiento de emprendedores. Y hay emprendedores que han tenido tanto éxito que han continuado y han crecido. Si iniciaron en su casa, ahora ya tienen un local un poquito más grande. A lo mejor hay personas que no tenían las maquinarias para producir pan, pero se asociaron con alguien que sí podía con las mezclas de ellos. Entonces existe una asociación, existe una mejora de local, existe una mejora económica inclusive. Pretende ser un instrumento que incremente la productividad, ¿verdad? Coordina el desarrollo y la planificación de productos y también maneja un procedimiento único. ¿Qué significa eso? Que si vas a producir pan, ya tenés que saber y estar claro cuál es el proceso. La pasteurización de la leche, hasta una cerveza, la productividad del vino, puede ser hasta una ropa. El producto que sea ya tiene un proceso determinado y no lo podemos ir saltando. Si no, esto puede afectar el nivel de productividad. En este caso tenemos una clasificación. Las industrias sin ningún problema se pueden clasificar. Tenemos las pesadas, que estamos hablando de la metalurgia, la parte química, lo que son las partes de productividad masiva de gran cantidad. Tenemos lo que son las manufacturas, que pueden ser lo que es la parte de bordados, cementeras. Tenemos las industrias que son bastante ligeras, por ejemplo, las de alimentos, las textiles, electrónica, automovilística, tenemos las de que producen equipos directamente como construcción, papel, transporte, electricidad, etcétera. Entonces, la industria, dependiendo de la complejidad que ésta vaya a tener o su nivel productivo, es la que va a existir en el programa en este caso, ¿verdad? Las pecuarias, la de alimentos, inclusive ahora hay empresas informáticas, ¿verdad? Ahora tenemos empresas informáticas que crean todos los equipos para la base de datos de estos. Y si se van dando cuenta, según el nivel de empresa, según el tipo de industria, generan otras industrias, porque depende de las maquinarias, depende de la producción del campo, dependes de inclusive de las mismas energías, y para poder tener eso necesitas la industria que te genere eso. Entonces estamos hablando que esta es una cadena que podríamos decir que hasta es viciosa. Todos dependen de todos, pero aquí viene el reto. Tenemos que diseñar al final de este curso una industria, uno, que sea lo más amigablemente posible. Dos, que tenga sentido. ¿En qué punto nos podemos basar? Vamos a trabajar con una empresa pyme. Una empresa pyme, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero que son microempresas, ¿verdad? Que su nivel de productividad no es masiva. Puede ser, como les he dicho, una señora que tenga tortillas, pero que a lo mejor tenga otros productos que se puedan armar. Una vez una persona me dijo, ¿ya probaste los frijolitos que venden ahí empacados en los súper? Ese es alguien que se le ocurrió y tiene su etiqueta, tiene su bolsa y no solo vende los productos helados ya cocidos para distribuirlo. Alguien se le vino a la mente. Entonces, pero hay otra persona que dice, ve, vamos a hacer las pizzas congeladas. Ese ya es alguien que se le ocurrió hacer una pizza, congelarla y que la termines de preparar en tu casa. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, estas personas que hacen químicos, los desinfectantes, ahora que tenemos la necesidad del alcohol, el alcohol gel. Entonces lo hacen desde su hogar, lo hacen desde un espacio pequeño, pero a lo mejor tienen el suficiente mercado para establecer una empresa todavía un poco más grande. Entonces vamos a trabajar con este tipo de personas. La empresa puede ser en tres aspectos. Puede ser una industria pequeña, mediana o grande. No solo influye el nivel del capital, el espacio, también incluye la cantidad de trabajadores que tenemos que considerar. Una empresa pequeña puede ser menos de 50 trabajadores, máximo 50 trabajadores. ¿Quién puede ser ella? Una panadería pequeña. Aquí en Nicaragua tenemos muchas empresas que no llegan ni a 40 personas, incluyendo tal vez los servicios a domicilio. Preguntémonos algo. ¿Una distribuidora de alimentos o un área de comidas puede ser una empresa?
Estaría dentro de la categoría de alimentos un poco más limitada porque ellos generan ya el resultado de la adquisición de diversos productos, pero podría ser. De 50 a 100 trabajadores, ya puede ser una manufactura todavía un poco más grande, inclusive puede tener sucursales, ¿verdad? O puede ser una planta generadora de algo y que distribuye ese producto. Por ejemplo, puede ser la sasa, las que producen el pinol, la avena, la cebada. Habría que estudiar el mercado porque es muy amplio y ver la cantidad de trabajadores que tienen. Y tenemos la gran industria que estamos hablando de más de 1.000 trabajadores. Hemos escuchado ahorita noticias muy tristes de que en las zonas francas han despedido a más de 600 trabajadores como mínimo. Tabacaleras en Estelí, 300, 400, 600 trabajadores. Entonces, esas todavía estaban en unas industrias medianas, ¿verdad? Pero más o menos por ahí anda la delimitación de las industrias. ¿Cómo sería un proceso de industria o la metodología de un proceso de industria? Bueno, tenemos que analizarlo. Número uno, tenemos que tener la materia prima. Si no tenés materia prima, no se nos ocurre inventar nada, porque cuando vayas a conocer a tu futuro diseñador, tu futuro cliente para este diseño, tenés que saber si cuenta con la materia prima. Existen empresas pequeñas, ¿verdad?, que mandan a traer sus productos inclusive fuera del país. Y hay muchas empresas que ahorita no han podido generar sus productos o no están trabajando porque la pandemia inclusive ha hecho que en otros países la productividad se detenga. Muchos productos a veces vienen de Costa Rica directamente y Estados Unidos. Número dos, tenemos que tener energía. Energía no solo estamos hablando de la energía eléctrica, por supuesto que estemos conectados legalmente, sino también la maquinaria que impulsa. Hay muchos proyectos que son artesanales y que pueden pasar más bien a ser productos hechos a máquina. Por ejemplo, las rosquillas en nuestro país, las que venden en el Güembe, las que podemos encontrar en Rivas, en Somoto, son rosquillas hechas artesanalmente, manualmente. Pero ¿qué pasa si viene alguien y dice, ve, te pongo el capital, vamos a hacerla? ¿Será lo mismo? El cliente accede a vender su producto de forma industrializada, cambiaría el sabor, se elevan los costos, los niveles de... Y como debemos comenzar a hablar un montón de cosas, pero sobre todo tener la maquinaria o hay que dar a hacer la maquinaria especialmente para que nos haga la forma, el tamaño, la tecnología. La transformación de la materia prima es muy importante, el manejo, las mezclas, ¿verdad? La mano de obra sería otro punto, que es la actividad humana que dirige. Esto va a ser como la fábrica de chocolate, ¿verdad? ¿Se acuerdan esa escena que el papá de Charlie me lo despiden, ¿verdad? De la fábrica y porque ya no era útil porque había una maquinita que ponía los taponcitos. Pero de repente se dieron cuenta que sí necesitan el ser humano para que pueda reparar la misma máquina. Hay que supervisar la máquina. Por más que la era de la robótica, la era de los robots, las máquinas modernas, las inteligentes, las domóticas, ¿verdad? Nos estén siguiendo de la mano, alguien tiene que estar detrás que le dé la solución a esto. Y va a llegar en un punto en que la gente va a decir, bueno, la modernización existe, pero ¿estamos realmente preparados para eso? Porque aquí nosotros hablamos de algo muy sencillo. Nosotros tenemos celulares, podemos tener el último teléfono de la moda, pero aquí hay una actividad sísmica y todos nos quedamos sin señal. ¿Cuál es el teléfono fijo que podemos hacer funcionar? Es el de la línea, el normal, el viejito, el de botoncito, el que no chatea, el que no WhatsApp, no Facebook, el que está en tu casa, que ya casi nadie lo quiere tener. Ese es el único teléfono que te va a funcionar a la hora de una emergencia. Los celulares no. Entonces podemos hablar de que por más que se esté avanzando, hay muchas cosas que te hacen retroceder y decir, no, mejor me quedo con lo viejito. Estamos hablando también de otro elemento del proceso, es el capital. Aunque nosotros aquí vayamos a hacer un proyecto ficticio, en el sentido de que no tenemos un verdadero inversionista, pero perfectamente podemos simular como que sí lo tenemos. El límite del presupuesto no va a haber acá, porque lo que vamos a intentar producir al final de este taller es una industria con todos los requerimientos, con todos los procesos, pero sobre todo con todos los estándares y parámetros de una verdadera industria. Algo funcional, algo lógico realmente. Y la organización empresarial, que como toda empresa, no solo tiene el área de productividad, tiene un área administrativa, tiene un área de servicio, tiene un área donde perfectamente los empleadores pueden descansar. Y esa área administrativa tiene marketing, contadores, administradores, gerentes, impulsadores,
estudio de marcas, etcétera. Entonces, estamos hablando que la industria es una recopilación de diferentes áreas de otros talleres inclusive que hemos podido ver. Hasta tiene que haber un punto de enfermería. Si hay alguna afectación, un incendio, si alguien se lastimó, tiene que haber una parte preliminar, una atención médica preliminar que te permita estabilizar al paciente mientras llegan las ambulancias. Estacionamientos con los criterios y análisis para camiones de diferentes escalas de cargas y descargas, áreas de distribución de maquinaria. No, esto es maravilloso en el contexto de que van a aprender a utilizar cómo cada una de estas etapas y las conectividades tienen para que pueda funcionar de una forma lo más eficientemente. Inclusive vamos a ver modelos análogos en otros países donde tienen que usar hasta carritos de golf para poderse trasladar de un lugar a otro. Entonces, imagínense la complejidad o la amplitud que estos recursos pueden tener. El metabolismo del proceso industrial es bastante sencillo. Los recursos, máquinas que te llevan a un servicio, producto y a los residuos. ¿En qué parte me quiero enfocar un poquito? En que la parte más delicada que tenemos acá son los residuos. ¿Verdad? ¿Cómo reutilizamos tal vez algún producto o cómo evitamos la contaminación? Aquí en nuestro país podemos encontrar uno que otro artículo todavía ahí escondidito, ¿verdad? De noticias que trataron de salir a la luz, donde empresa X tira residuos de tóxicos, líquidos tóxicos al río tal. ¿Verdad? Las aguas sucias, las tiran al río tal y a lo mejor ese río es una fuente de adquisición de agua o de por lo menos para sus necesidades básicas de una población. No solo nacional, también de manera internacional, empresas que tiran sus residuos tóxicos o no tienen el buen ensamblado, o no tienen el buen sistema constructivo y hay filtración de esos residuos tóxicos o componentes químicos tóxicos hacia la superficie. Yo creo que aquí perfectamente cabe el ejemplo del ejercicio de la película Erin Brockovich, ¿verdad? Que es un caso real. A lo mejor oímos que la parte que ella no era abogada, pero sí era real que muchas personas enfermaron y hasta murieron porque la empresa, esa industria, no había canalizado muy bien las fuentes y le habían mentido a la población que estaban seguras y de hecho estaban consumiendo agua contaminada que generó cáncer y otras enfermedades más, pues que son un poco difíciles a veces de mencionarla, ¿verdad? Pero que es real y no es el primero ni el último caso. Miremoslo de otro punto, un punto de vista bastante triste, un poco más reciente, lo que sucedió en el Líbano, esa explosión que costó la vida de más de 150 personas, esas imágenes fueron impactantes, pero la primera pregunta que uno se hace es, ¿qué estaban haciendo esos componentes de amoníaco en ese puerto? ¿Bajo qué estándares de seguridad estaban en ese puerto? Pero usted va a decir, profesora, es que ese era un puerto, no era una industria. Pero estamos hablando desde que el hecho que esté ahí, la empresa que lo llevó ahí tuvo que haber cumplido estándares de seguridad para almacenamiento y control de esos productos. Hay personas que dicen, los que han comprado productos fuera del país, ¿verdad? Y que lleva el empaque, el ensamblado, me vino roto porque no lo empacaron bien. Es que eso viene de la parte de la industria. Eso viene desde el punto de la industria. La industria tiene que garantizar desde que llegan los recursos o la materia prima, en el estado en que lleguen los recursos y la materia prima, porque si llega es un lugar para hacer frutas o frescos naturales como la Yumex y en el embarco, en la entrega de productos de manzana, ellos están seleccionando. Ellos seleccionan, no, esta manzana está podrida, esta es un centavo menos. Y así van. Y van apartando los cortes de carne, cerdo, seleccionan primero, dan los resultados y esto es lo que te pago porque esto fue lo que me salió bueno. Lo mismo sucede a la hora que el producto salga. Tiene que ir con la calidad y con los estándares. Y entonces hay un proceso en la industria que incluye empacado y almacenado. Entrega al camión y el camión tiene que entregar y almacenar como debe de ser. Entonces es un proceso que no es complejo, chicos, no es complejo, pero que es minucioso en el sentido de que no podemos alterar estos órdenes y según el tipo de producto que vayamos a realizar en el taller, va a requerir más o menos espacio. El punto final es que tengamos una industria lo más ecológicamente posible. Recordemos una cosa que estamos entre lo que es el proceso de la afectación del cambio climático, ¿verdad? Y existe un choque desde 1960 y en 1970 de la industria versus la naturaleza.
Esos fueron los años cuando comenzaron a salir esas protestas de la época, que eran los chicos hippies, ¿verdad? Paz y amor, cuidemos el árbol, amarrémonos al árbol, que nadie les hacía caso, pensaban que eran locos, estaba el boom del petróleo, pero no les hicieron caso. Y ahora estamos con este serio problema que queremos aplicar ahora energías renovables, técnicas sostenibles, mejor análisis y diagnóstico del entorno, proceso solar. O sea, queremos volver a la vieja escuela porque sabemos de que el nivel de afectación que se ha dado a nivel mundial es demasiado alto. Y aunque Nicaragua no produzca contaminantes, somos afectados por los países que sí producen contaminación. Entonces, y si no le ponemos mente al exceso de despale, el mal manejo de los recursos hídricos, etcétera, Nicaragua en 50 años va a ser como el desierto de Sahara. Y eso va a ser un serio problema para nosotros. Entonces, esta actividad ha causado muchísimos cambios en el mundo de la industria. Ahora tenemos normas y leyes que más adelante lo vamos a ver, donde tenemos que, la empresa tiene que cumplirlo. Entonces, eh, ahí vienen casos como el mío, ¿verdad? Que para serles honesta dudo mucho que quieran conocerme o verme o contratarme, porque yo soy gestora y evaluadora de estudios ambientales para el cambio climático. ¿Qué significa? De que si realmente el Marena o las instituciones cumplieran con los requerimientos y estudios de las fichas ambientales, podrían mandar a una persona como yo para supervisar el pre del proyecto, ¿verdad? Ver el sitio, ver las condiciones, los trabajos que están haciendo, ver la propuesta de diseño para ver si se acondiciona, si se adapta, si funciona, y en vez de destruir, apoya, y para saber qué es lo que va a suceder después. Pero sin embargo, tenemos que ser honestos, y yo se los he dicho, chicos, aquí hay que ser lo más conscientemente posible. Nos hacemos billete eh, arreglando las cosas que ya saben, no me conocen, no me han visto, o hacemos las cosas bien y estamos en lo justo y no necesario, pero con honestidad y control. Entonces, el medio ambiente es uno de los factores esenciales dentro de la parte industrial, ¿verdad? Ayuda inclusive a mejorar el nivel de calidad. Si ustedes se fijan ahora, el que la industria que hace la refrigeradora, que hace el televisor, la lavadora, te diga que es un ahorro energético categoría A, no significa que la empresa que lo haga realmente sea categoría A. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, yo tengo mi duda. Para poder hacer un proceso de energías renovables, tenés que construir una presa, tenés que construir una obra inmensa, eso equivale a destrucción del entorno, entonces habría que ver si realmente los resultados equivalen a que lo que vas a ahorrar de energía por contaminación de petróleo equivale a la destrucción de un sector natural, o es balanceado o es todavía inferior. Entonces, tenés que ver los pros y los contras. En este caso, ¿verdad? La parte de la industria y la naturaleza te permite hacer un ciclo del cierre de la materia, porque tenemos problemas ahorita de que hay mucha materia prima que se está agotando. Esa materia prima se está agotando. Solo nosotros ya tenemos problemas con la arena. La arena en Motastepe no existe. En el sentido que nosotros podemos ver la imagen del cerro de lo que era hermoso y ahora vemos nada más las curvaturas de las excavaciones que se han hecho. Y las personas que viven por el lado de Ciudad Sandino pueden ver una vista de lo que es el cerro donde está Valle Dorado, y toda la parte que da hacia el lago de Managua está en excavación, porque encontraron una arena mucho mejor en resistencia para que la de Motastepe. Entonces, están destruyendo ese cerro, lo están destruyendo, y yo creo que mucha gente en nuestro país no lo sabe o no lo ha visto o no lo ha querido ver, pero lo están destruyendo, y solo en el otro costado de ese cerro viven más de 1.300 personas en una situación muy precaria, y que en algún momento las mismas vibraciones, las fallas sísmicas de la zona, más las excavaciones y explotación de material puede generar un conflicto. Entonces, esa parte que ya está sucediendo ya es una industria, chicos. Eso de excavar material, de traer materia prima, las piedras canteras y todo eso, ya es una industria un poco rústica, pero lo es. Y va a llegar a un punto que tenemos que buscar alternativas.
En este caso, ¿verdad? Yo les agradezco muchísimo por su atención. Espero que les haya gustado la primera sesión de la clase. Es un poco más explicativa, introductoria sobre la industria. Les invito a que observen los videos de la revolución industrial, está un poquito más completo. También hablamos de dos conferencias de un profesor en Argentina, ¿verdad? Que habla sobre cómo el arte influye, porque gracias a la era industrial comienza a salir el arte como el Art Nouveau, lo que es la parte de complejidad, de un poquito de la utilización de colores en cristalería. Vemos todavía una arquitectura artística mucho más amplia. Entonces, es muy interesante. Aparte, les invito a que pues realicen sus tareas, ¿verdad? Y que estamos a la orden y que recuerden que vamos a tener una reunión Zoom para poder atender cualquiera de sus consultas. Por supuesto, chicos, en la reunión Zoom podemos compartir todavía un poco más de ejemplos, debatir un poco más de la situación, ¿verdad? Para que sea algo más interactivo, menos teórico, sino que vamos a tener ejemplos reales, de casos reales, de disposición para que hagamos el debate y de esa manera ustedes puedan completar sin ningún problema lo que es el primer ciclo de la revolución industrial. Les agradezco de nuevo su atención, les deseo lo mejor y éxitos en este nuevo cuatrimestre y nos vemos pronto, chicos. Bye.